Te pedimos, Padre, especialmente que puedas bendecirnos, que puedas hablarnos. Ya te alabamos, ya hablamos de las canciones de tu gran amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu fidelidad, Dios. Ahora se trata de nosotros, no de ti, Señor, para que podamos saber si realmente, Dios, somos personas que tratamos de imitarte en nuestras vidas. Nuestras propias vidas. Por eso oramos, Padre, que en el poder del Espíritu Santo tú nos des, Padre, entendimiento y sabiduría para entender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el título de esta enseñanza parte de esta primicia, de este texto, en Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿sí? Andar en amor. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo ser imitadores del amor de Dios. Si me acompañás a Efesios 4.1, esta parte de andar comienza en el capítulo 4. Es en respuesta a lo que ya Pablo habló a la iglesia de Efesios en todo el capítulo 4. No lo vamos a leer, pero repasemos conmigo el versículo 1. Dice así, 4.1 de Efesios. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y acá el llamado es andar como es digno, ¿sí? Es llamados a andar en amor y llamar a andar en dignidad. ¿Qué quiere decir esto ahora? Esto quiere decir que la noción de andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a la conducta diaria del creyente. Tiene que ver cómo es mi conducta, cómo es mi vivir diario como un hijo de Dios. Volvemos al capítulo 5, versículo 1, dice, como hijos amados. O sea, esas personas que abiertamente dicen que son hijos, hijas de Dios. Personas que han sido redimidas por Dios. Personas que tienen una comunión con Dios. Entonces el Señor los llama a ellos a andar en dignidad. Andar en la vida diaria, ¿en qué? En amor. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo realmente se manifiesta en mí? La idea de digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. El apóstol Pablo urgió a los cristianos de la iglesia de Efesios a que fueran todo lo que el Señor desea y Él mismo le dio poder, abundancia para lo que sean. Pablo le está diciendo, no solo el Señor desea que anden en dignidad, que anden en amor como hijos amados, sino también que Dios proveyó el poder para poder hacerlo. No es que Dios nos pide algo que no podemos reproducir. Dios no nos va a pedir algo que no podemos hacer. Dios nos llama a andar en amor porque nos dio el poder para cómo hacerlo. Y es el Espíritu Santo que mora en el Hijo de Dios. En Efesios 5.1, Pablo interpela a los creyentes para que anden de tal manera que su vida diaria sea caracterizada por el amor. O sea, que está interpelando a los creyentes, su vida, su caminar diariamente se tiene que reflejar el amor de Cristo. ¿Y saben qué es lo más importante en este texto? Pablo dice, como a hijos amados. De la manera que Dios me amó, yo diariamente debo amar a las personas. Y las personas deben ver en mí ese amor. Por eso estamos hablando de personas que han sido regeneradas,
Personas que realmente son hijas de Dios. Tú no le puedes pedir a alguien que nunca nació espiritualmente, que nunca tuvo una conversión genuina de un nuevo nacimiento espiritual, que ame como Dios ama. Por una sencilla razón, no tiene el poder del Espíritu habitando en esa persona. Pero el Hijo de Dios, el que es amado por Dios, el que ha nacido otra vez, el que confesó su pecado y recibió a Cristo como Señor y Salvador, puede amar en la manera que Dios amó. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, Dios te está llamando a ti a amar como Él ama. No con tu amor, sino con su amor. Crecer en amor es una necesidad continua para todo creyente, puesto que el amor cumple toda la ley de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 13, 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Mirá lo que dice este versículo. No debáis nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y fíjense lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este pasaje es tan bello porque nos llama a nosotros a amar en la manera que Dios ama. Si yo amo a mi hermana como Cristo la ama, yo no voy a tener un pensamiento obsceno de ella. ¿Entiendes? Como alguien, si tiene el amor de Dios en él, va a tener un pensamiento malo o obsceno hacia una mujer que no es su esposa. Si yo amo en la manera que Dios ama, no va a haber resentimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me fuerza a amar a la persona. Y ahora vamos a ir al punto donde queremos llegar un poquito más adelante. No me voy a adelantar. A medida que crecemos en amor, también vemos la necesidad de ser todavía más amorosos, ya que el amor, como lo define la Biblia, es tan contrario a la carne. Siempre tenemos la necesidad que se nos recuerde y se nos estimule a amar. ¿Por qué es una necesidad que se me estimule a amar? Porque me cuesta amar. Porque mi carne muchas veces se defiende cuando uno es ofendido. ¿No te pasa a ti? Te ofenden y vos decís, pum, a esta persona no le hablo más. A esta persona me faltó respeto. Un papá está peleado con su hija, vamos a hablar un poquito más abajo, los problemas entre padre e hijos, entre esposo y esposa. Y la falta de amor hace ¿qué cosa? Que a mí me cueste perdonar, que la ofensa sea más grande que el amor que Dios ha derramado en mi corazón. Entonces, si miramos bien en Efesios capítulo 5:1, volvamos ahí, dice, sé pues imitadores de Dios. Ahora, esa palabra pues antecede, ¿sabe a qué? Al versículo 32 del capítulo 4 de Efesios. Si me acompañás, dice así, esta palabra pues antecede o se refiere a la parte última del versículo 32 del capítulo 4 de Efesios. Dice, antes de venirnos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y nos pone en quién, no en mí, no en ti, sino en Cristo. En Cristo todos hemos sido perdonados. En Cristo todos hemos sido reconciliados con Él. Entonces Él nos llama a nosotros a imitar ese amor. Amor cual no tenemos, pero que Dios ha derramado en nuestro corazón. Ahora, la benignidad, la misericordia y el perdón son características de Dios, quien es amor. Dios mismo en su infinitamente benigno, misericordioso y perdonador, y la manera como alcanzamos esas virtudes es imitando su fuente suprema. Y ahí donde Dios nos llama a imitarlo. En el versículo 1, volvamos a Efesios, dice, sé pues imitadores de Dios.
Y ahí es donde vamos a pensar ahora nosotros, ¿sí? Yo no quiero que me imites a mí, ¿sí? Porque todavía no me considero un apóstol Pablo para decir, imíteme a mí como yo, ¿a quién? A Cristo. Todavía estoy creciendo, todavía hay cosas que Dios está trabajando en mi vida. Para poder decir esa frase que dijo Pablo, de presentarse como si fuese arrogante, pero no lo es, dice, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Y miren el cielo que se conduce. Es la meta. Es un día tratar de llegar así, sí. En mi corazón, cualquier batalla que traiga pecado ha sido librada completamente. Por lo cual ahora digo a la gente, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Hoy siento que todavía estoy creciendo. Y si yo estoy creciendo, vos también estás creciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlos todos en la misma línea. Y Pablo nos llama a ser imitadores. Y esa palabra imitadores, mirá de dónde viene. Viene de la palabra mimetes, ¿sí? Mimetes en griego. Este término del cual deriva la palabra mímica o mimo. Imitadores mimetes, de la palabra que se deriva de esta palabra o el término es mima o mímico. Es aquella persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. Por lo cual Dios nos está llamando a ser los mimos. ¿Saben qué es un mimo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿quieren que traiga uno acá para que haga el espejo conmigo? No. Eso era para ayer, pero no para hoy. Bueno, es la idea de alguien que imita a otra persona. Su forma de hablar, su forma de caminar, su acento. Es una persona que está copiando, está tratando de reproducir de una forma chistosa a otra persona. ¿Sí? Pero Dios no nos está llamando en ese término a ser mímites. Nos está llamando a ser imitadores de la grandeza de Dios. La misericordia, la benignidad, el perdonar y el amor. Para que andéis digno, para que andéis en amor. Y es tremendo. Porque vos podés imitar a un artista, vos querés quizás parecerte al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. ¿Por qué no apuntás a Cristo? ¿Sí? Y cuando mirás a Cristo, te vas dando cuenta que todavía falta mucha carrera para ser parecido a Él. Y es ahí donde podés empezar a mirar con ojos de humildad y aprender a ¿qué? A ir desprendiéndote de todo lo que no te permite amar en la dimensión que Cristo ama. Si soy un hijo y una hija de Dios, Dios me está llamando a ser imitadores de Él. Como imitadores de Dios, los cristianos han de imitar las características de Dios, especialmente su amor. El todo en la vida cristiana es la reproducción de la piedad, tal como se la ve en la persona de Cristo. Yo miro a Cristo y veo su andar, veo su caminar, veo cómo hablaba, veo cómo reaccionaba, veo cuando era juzgado, veo cuando era criticado, veo cuando era injusto, veo cuando lo maldecían, veo cuando le clavaban los clavos, veo cuando le ponían las coronas, cuando le escupían, cuando sorteaban delante de él. Miro a Jesús cuando se levantaba a la mañana, cuando se acostaba a la noche, y tengo tanta piedad para aprender. Tanto que no me alcanzaría la vida para poder aprender y tratar de imitar a Jesús. Y muchos a veces tienen la Biblia abierta solamente 3 minutos al día, 3 minutos antes de dormir, y quieren imitar a Cristo. Es imposible. Para poder imitar a Cristo, primero tengo que estar con Él. Y estar con Él es navegar en el mar de las Escrituras. Es tirarme un clavado en la profundidad de Él y empezar a discernir quién es Jesús, quién es Dios, por qué me amó. ¿Cómo me amó? ¿Y cómo pide que ame? Te puedo asegurar, hermano, que te maravillarías de todo lo hermoso que encontrás acerca de esta persona tan especial que se llama Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios en la salvación es redimir a todos los hombres de sus pecados y hacerle conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, restaurar cuando somos salvos nuestra imagen caída en el huerto del Edén. Mirá lo que dice Romanos capítulo 8, si me acompaña, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 29.
para darle un versículo a ese pensamiento. Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Dios, su propósito al salvarme, al redimirme, es hacerme a su imagen. Es que cada día pueda parecerme un poco más a Él. Menos Miguel y más de Él. Menos de ti y más de Él. Y para que eso suceda, tienen que suceder en nuestras vidas pruebas. Porque en la prueba es donde se manifiesta si realmente amamos en esta nueva manera de amar que Dios nos ofrece por mediante Jesucristo. Cuando estamos mal, cuando no hay plata, ¿dónde está la fe? Cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando estás en soledad, cuando todo se te derrumba, cuando te traicionan, cuando son injustos contigo, cuando te humillan, se burlan, te hacen bullying, ahí se manifiesta si realmente el amor de Dios está en ti. Y vamos a ver por qué se manifiesta ahí. Yo no sé a ver si es por qué Dios permite que pasemos esas cosas. Pero en 1 de Pedro capítulo 1 dice que a veces las pruebas son necesarias. Quizás Dios no está trabajando en la otra persona que te hace daño. Quizás Dios está trabajando en ti. Quizás Dios no está trabajando en un papá injusto, una mamá injusta. Quizás Dios está trabajando en ti, en tu corazón, como hija o hijo de Dios. ¿Cómo soy como hijo yo? ¿Cumplo el mandamiento de Dios de obedecer y honrar a mis papás? ¿O soy un joven rebelde que porque ya tengo 13, 14 años creo que tengo más autoridad que ellos? Y a veces miramos a nuestro papá, a los padres, como los enemigos. Cuando el mandamiento de Dios al papá es criar a los hijos en mansedumbre. Estorbar cuando están haciendo algo malo. Entonces, jóvenes, mírenme todos, a ver, hay muchos jóvenes acá, mírenme acá. No es con Dios que te enfrentás cuando desobedeces a tu papá. Perdón, con tu papá. Te enfrentás con Dios. Porque a Él le estás faltando. Y si tu papá no es buen papá, tu papá está desobedeciendo a Dios. Y si tú no eres un buen esposo, estás desobedeciendo a Dios. Y todos nos sometemos a Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay circunstancias que nos tocan vivir para que realmente probemos si amamos a Dios y amamos a las personas. Por eso muchos no pueden terminar la carrera cristiana. ¿Por qué no la pueden terminar? Porque van caminando en la vida con una mochila muy pesada. Y se hace agotador, se hace estresante. Uno quiere renunciar. Entonces las pruebas son necesarias porque Dios está trabajando en la vida de uno. Y no lo hace porque Dios es cruel, lo hace porque te ama. Y como joven Dios quiere evitarte dolores mayores. ¿Y qué usa Dios? A los papás para corregirnos. Entonces, la santidad es un llamado a vivir en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:14, versículo 16. Si me acompañás ahí, Primera de Pedro. Y acá Dios nos llama a ser santos. Mirá lo que dice, Primera de Pedro 1:14, versículo al 16. 1 al 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, ¿sí? Marquen eso en la Biblia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sois santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Amén. El llamado de Dios a nuestras vidas. Nos llama primero a ser santos, nos llama a imitar su amor, nos llama a ser a su imagen, tener ese deseo de querer parecernos cada día más a Él, nos llama a vivir una vida santa. Y también en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, si das una vuelta ahí a tu página a la derecha,
vas a ver en el versículo 2 que dice, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo seremos semejantes a Él? Cuando Cristo venga a buscarnos. ¿En su segunda venida? ¿O si nos toca partir antes? Dice que vamos a ser semejantes a Él. Entonces la esperanza del creyente está en que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a poder mirar la blancura, la hermosura, la belleza de Cristo en ese momento, cuando nos venga a buscar, de manera que nos quite este cuerpo corrupto y nos transforme con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo sin naturaleza pecaminosa. Pero mientras tanto, tenemos que andar en santidad, tener esta esperanza y parecernos cada vez más a Cristo. Tiene que haber un deseo de que yo sea un imitador conforme a su imagen. Ahora imitar el amor de Dios es posible porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Sabe cuál es la idea? Que Dios derramó su amor de tal manera que todo el vaso se ha llenado, que hay tanto amor derramado para ti, derramado para mí, y que es la manera que nos fortalece para amar a otros. Por eso podemos amar, porque Él nos amó primero. Entonces, imitadores del amor de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo saber que puedo imitar su amor? Acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 16. Y aquí donde nos vamos a meter de lleno. Entonces sabemos que Dios nos manda a imitar su amor. Ahora, Dios, muéstrame a través de tu palabra, cómo se muestra el amor. Vamos a mirar, ¿sí? Juan 3:16. Vamos a leerlo todo. ¿Lo tenés ahí, hijo? Juan 3:16. Mira, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vas a entender por qué quiero llevarte primero a pensar en el amor que Dios tuvo para con nosotros, para que mediante ese amor, esa entrega perfecta de Jesucristo, vos y yo hoy tengamos la posibilidad de tener la vida eterna. Si es que estás en Cristo como hijo amado. Si soy un hijo, una hija de Dios, tengo la seguridad de la vida eterna. Entonces, lo que acá nos enseña acerca del amor, que se manifiesta a saber de su perdón. Son tres cosas que vamos a ver, pero muy largo. Vamos a ver una sola y después de Año Nuevo vamos a ver en la reunión familiar las otras dos. Pero vamos a mirar una sola en esta noche, que es su perdón. Su perdón. Y vamos a meternos de lleno cómo este Dios tan grande nos amó tanto que nos ha perdonado. Mire lo que dice ahí. Entonces, la evidencia más grande de amor es el perdón no merecido. ¿Alguno se puede levantar en este salón y decir, yo sí merezco el amor de Dios? Una vez hice esa pregunta y uno se levantó y dijo, yo sí, soy tan bueno. Dije, ese chico está lejos del Señor, digo. Pero la evidencia, una vez más grande de amor es el perdón no merecido. ¿Qué quiere decir esto? Es el acto supremo del amor de Dios, fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es un acto supremo, es un acto sublime, es una entrega de nuestro Dios Todopoderoso que envió a su único Hijo para a través de Él vos y yo podamos recibir su perdón. Mirá si no eres importante para Dios. Dios te ama tanto. Te amó con amor eterno, dice la palabra de Dios. Y para que puedas verlo y tratar de entenderlo, te presenta a su Hijo como ese sacrificio perfecto, voluntariamente su Hijo ir a morir por vos y por mí.
Entonces recibimos un perdón no merecido. La gracia es regalo no merecido. No lo merecíamos. Entonces Dios nos muestra su amor perdonándonos. ¿Entiende? Vamos a profundizar eso ahora. Entonces, el amor de Dios trajo el perdón del hombre. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció perdón a la humanidad rebelde, desventurada y vil, enviando a su Hijo propio a dar su vida en la cruz para que los seres humanos no sufrieran la muerte eterna. Jesús ofreció al mundo el don gratuito de la comunión eterna con Él. Yo puedo ahora ponerme de rodillas acá, sin importar quién esté en esta aula o quién nos esté mirando por el Facebook, y estar en comunión con Él. Podemos ponernos todos de rodillas ahora. Pedir perdón a Dios por cualquier pecado que hayamos cometido. Cerrar nuestros ojos y tener la convicción y la certeza que estamos hablando con Él. Y todo eso lo podemos tener por los méritos de Jesucristo. Entonces Dios nos dice, no estamos solos. No estoy solo. Aunque muchas veces parece, Dios dice, no estás sola, mirá lo que hice por ti. Te entregué a mi Hijo. Para que tú en la vida, cuando te toque vivir experiencias duras, difíciles, puedas recordar cómo has sido amado. Para que puedas amar como yo te he amado, dice. Amén. Entonces dijimos que Él ofreció al mundo el don gratuito de la comunión eterna con Él. Debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también era la prueba más convincente de nuestro amor. El amor nos llevará siempre a perdonar a otros, así como Él llevó a Dios en Cristo a perdonarnos. Es el amor de Dios que se mueve en el Hijo de Dios que va a llevar a perdonar lo imperdonable. Ser una persona que, aunque la vida muchas veces fue injusta o está siendo injusta, el amor que Dios ha derramado en mí es lo que me va a empujar a perdonarle. Había una historia en la Biblia que habla de Jeremías. ¿Se acuerdan quién es? Jeremías era conocido como el profeta llorón por algunos pastores que dicen. Y yo siempre me quedaba la duda, ¿por qué le llaman el profeta llorón de una forma despectiva? Alguna vez se lo decían en chiste, y me puse a estudiar las lamentaciones de Jeremías. Iba por el capítulo 1 y ya la panza se... Iba por el capítulo 2 de Lamentaciones y veía que las mamás cocinaban a los niños porque no había nada para comer. El hambruno era tan grande. Y lo veía el profeta en una cisterna. Y en aquella cisterna él dice, no me acordaré más de ti, ni hablaré más de tu nombre. ¿Por qué? Porque su familia lo rechazó. Sus amigos lo rechazó. En el nombre de Dios fue a predicar y fue rechazado por el rey y terminó en una cisterna, en un pozo donde había materia fecal, tirado ahí abajo y lleno de enojo, de amargura por la injusticia que estaba viviendo. Pero él dice, no obstante, había un fuego dentro de mí. Era más fuerte que yo. Quise resistirme y no pude. Y me venció. ¿Sabes qué era ese fuego? El amor de Dios. El amor de Dios que le estaba enseñando. Y ahí adentro, aún en esa desgracia, Dios estaba trabajando en su corazón. Y él escribe más adelante, por tanto me levantaré como poderoso gigante porque Dios está conmigo. Y después murió de una manera cruel y vil, pero no renunció a su amor. No dio la vuelta en la espalda a Dios. ¿Sabes lo que nos motiva a nosotros a perdonar? No eres tú, no eres yo, es el poder del Espíritu que mora en nosotros. Soy un hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando le permitimos obrar, Él obra en nuestros corazones. Por eso dijimos, como a hijos, amados, un hijo de Dios no puede entender esto. Un hijo que no es de Dios no puede entender esto, pero un hijo de Dios es Dios que obra por medio de ti. Entonces, mira, hay personas que se llaman cristianos y no pueden perdonar. ¿Sabes qué es eso? Cuando hay personas que se llaman cristianos y no pueden perdonar,
eso muestra la falta de amor de Dios en ellos. Porque si decimos que amamos a Dios y entendemos que el amor de Dios es un perdón no merecido que nos da y que nos llama a perdonar y a ser benignos y misericordiosos como Él es, y no lo puedo hacer, es porque hay ausencia de amor en mi vida. Y esa ausencia no comienza el día que no puedes perdonar. Esa ausencia comienza cuando mucho tiempo atrás perdiste tu comunión con Él. Entonces, cuando viene la prueba, es muy difícil. Entonces, los matrimonios prefieren divorciarse, los hijos prefieren seguir rebeldes con los padres, y los esposos prefieren seguir desobedeciendo a Dios e intentar dejar sus parejas porque hay una falta de amor. Y estoy hablando de personas creyentes que no han crecido en su amor. ¿Cuántas veces me voy con el pensamiento diciendo, yo esta no se lo perdono? ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca? A ver, levante la mano a quien nunca le pasó esto. A mí me ha pasado. No sé, yo seré tan pecador que a mí me pasa todo, ¿no? Tengo tantos problemas con Dios, ¿no? Creo que a ti también te ha pasado. Si somos sinceros, ¿no? Una vez viene un hombre y me dice, esta que me hizo ella, yo no se lo voy a perdonar nunca. No se lo voy a perdonar nunca. ¿Y qué te hizo? Y no cocina como quiero todas las noches. ¡Wow! Terrible, ¿no? Tuvimos una hora charlando y le tuve que hacer entender que en la Biblia no dice que la mujer debe cocinar en la casa. Y ahí se quebró. Dios no te dio una sirvienta, Dios te dio una compañera para andar en la vida. Y ambos deben cocinar, y ambos deben limpiar, y ambos deben buscar lo mejor para la familia. Entonces, hoy en día el machismo es una cosa terrible en la familia, pero el hembrismo también. La mujer empoderada que ahora no quiere que nadie le diga nada, que no se sujeta a Dios, menos a su esposa. Ambos está mal delante de Dios. Por eso cuando vamos a la Biblia, cuando tengo discusiones con mi esposa, los dos nos damos cuenta que nos enfrentamos con Dios. Y ahí todas nuestras diferencias se disipan. Porque como le dije a los jóvenes, nosotros mismos nos decimos, cuando desobedecemos a Dios, tendemos a estar mal abajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, los hijos con los padres. Entonces, ahí te dije esa frase, ¿no? ¿O cuántas veces escuchaste decir, él no merece ser perdonado, ella no merece ser perdonada? ¿Sabes qué? Yo sé que tengo hermanos, 8 hermanos, y mis 8 hermanos quizás no tuvieron la experiencia que yo tuve con mi papá. 4 de mis hermanas sí, pero el resto no creo. Y mi papá fue una persona muy violenta, violenta que me trastornó, me arruinó mi vida de juventud. Ya a los 11 años yo estaba consumiendo marihuana. A los 12 años me hice alcohólico profesional y sabía distinguir todas las etiquetas de vino. A los 17 años mis tripas se estaban pudriendo de tanto alcohol. A los 22 años vino Cristo y todo cambió. Pero a pesar de que había conocido a Cristo y había recibido su amor y había entendido que no lo merecía y que su amor es un amor perdonador y que ahora se debía manifestar dentro de mí perdonando lo imperdonable, me costó años sacarme esa espina de adentro. Y trataba de dibujarla con muchas cosas. En aquel tiempo me gustaba viajar por toda Argentina. Me gustaba ir para acá, para allá. Trataba de distraerme para no enfrentar lo que me estaba pasando. Leía más libros seculares que la Biblia, aún siendo cristiano. Porque la Biblia me decía que debía hacer algo que yo no quería hacerlo. Y luchaba ahí. Hasta que un día a los 26 años en un fogón, dije, no puedo más. 4 años estuve así. No puedo más. Así como tú me perdonaste, hoy yo te decido perdonar. Y 8 años después se recibió a Cristo como Salvador. Y 6 meses después se murió.
¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dejado que el rencor, la amargura, el resentimiento me hubiesen gobernado hasta el día de hoy? Me hubiese quedado con la conciencia de que no obré como un hijo de Dios y que todo lo que creo y decía era una mentira. ¿Por qué? Porque había cicatrices, heridas que habían en mi alma que no habían sanado. Y recién cantábamos en una alabanza, ¿no? Él sana las heridas que hay en el alma. Y a veces el alma te la hiere un padre, como en mi casa. A veces el alma te la hiere un esposo. A veces el alma te la hiere un hijo cuando se rebela y te dice groserías conscientemente, así como yo hice con mi esposa. Pero en ambos casos Dios nos llama a nosotros, perdón, con mi padre, digo, así como Dios nos llama a nosotros a ser imitadores de Él. Debemos perdonar. ¿Cuántos hijos hay que no hablan con sus padres porque están llenos de amargura? ¿Sabes cuánto yo me enojaba con mi mamá? Mi mamá me está mirando, ahora le mando un saludo grande a doña María, allá está la cámara, ¿no? ¿Sabes las lágrimas que le he hecho sacar? Porque le echaba todo lo que me pasaba la culpa a ella, cuando ella era la que estaba dando su vida para que yo no sufra. Amargado estaba con ella. Cuando me di cuenta del error que estaba cometiendo, estaba muy lejos viviendo. Y ahora la veo una vez cada 2 años. ¿Pero por qué? Porque creí en mi mente y en mi corazón que la persona que más me llamaba era mi enemigo. Porque era la única persona que me ponía las trabas para que no caiga en pecado o las cosas malas. La que me quería cuidar. Chicos, ustedes tienen que reflexionar cómo tratan a sus papás. Dios los llama a ustedes a andar, ¿sí?, como hijos amados. Por lo cual, su responsabilidad en esta época, mientras ustedes vivan bajo techo, es obedecer a los padres. ¿Y cuántos padres hay que provocan amargura en sus hijos? Ahora, chicos, miremos a su papá. La Biblia dice que como papá yo no debo provocar ira a mi hijo. ¿Qué significa provocar ira a mi hijo, según el libro de Colosenses? Tiene que ver con no darle motivos para que él se llene de amargura. Y una de las formas de que nuestros hijos se llenen de amargura es no estando con ellos, no estando presente en su vida, no estando presente en sus actividades, no estando presente cuando ellos están pasando pruebas, no tratar de entender la época que les toca vivir según la edad. Y como papá muchas veces nosotros somos responsables de que nuestros hijos muchas veces estén amargados. Por eso el llamado de Dios es aprender a amar como Él ama. Y cuando eso baja hacia abajo, padre, esposo, hijos aprenden a perdonarse mutuamente. Entonces, ¿cuántas parejas vienen a la iglesia y también no pueden perdonarse cosas con las que se lastimaron? Tantas parejas que yo charlo. Porque ella no sabe usted lo que es, me dice. Hermano, usted decidió casarse con esa señora, ahora usted debe convertirse en el hombre que ella necesita. No sea cobarde, le digo. Porque muchas veces el hombre tiene la tendencia a echarle la culpa de todo lo mal que está, porque no sabe reconocer sus errores. Pero eso no justifica que vos como mujer quieras tirar la toalla y rendirte a lo que Dios te llamó a hacer. Amar y orar por tu pareja. O sea, todos estamos involucrados en esto. Entonces, la falta de perdón en el cristiano hace evidente la falta de amor. La falta de amor de Dios en él. Efesios 4:31. La presencia de perdón siempre demuestra la presencia de amor, porque solo la persona con amor verdadero tiene motivación y poder de perdonar. El alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad de perdonar. Perdonar es un ejercicio de todos los días. Todos los días. ¿Sí? Si no, preguntarle a Pedro en el capítulo 18 de Mateo, versículo 22. Le pregunta, Señor, la ley dice, las veces, ¿hasta qué punto hay que perdonar? Y había un número específico. Y Jesús le va a responder en el versículo 22,
siempre, Pedro. No tienes razón o excusa para no perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que ofende contra ti? Siempre. ¿Pero no hay un número? No. Pero, ¿y si me hace 15? No hay excusa. De la manera que Dios me amó, yo debo perdonar. Pero no, siempre. Se terminó. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le enseñan a hablar, una de las frases en el versículo 4 de Lucas 4, Jesús le va a decir que una de las partes más importantes de perdonar es primero pedir que Dios nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ven la idea de perdonar? Es la idea de amar. Amar y perdonar son dos cosas que van juntas. Yo no puedo decir que amo y no perdono. Es imposible, porque lo vemos en las características de Dios, que Él nos dotó a través del Espíritu Santo para poder hacer esto a cabo. Yo debo orar, Señor, perdóname como tú eres un Dios de amor y eres capaz de perdonar mis pecados, que muchas veces son terribles delante de ti. Yo también voy a perdonar a todos los que me ofenden. ¿Por qué es importante perdonar como padres? ¿Por qué es importante que nos vean perdonar a nosotros cuando un hermano nos ofende, cuando a una hermana quizás a tu esposa ofendió, o cuando nos ofendemos muchas veces? Viste que en Santiago dice que en la mucha palabra abunda, ¿qué cosa? El pecado. Ya dice que ofendemos muchas veces. ¿Por qué es importante que nuestros hijos nos vean perdonar? Porque ellos son imitadores nuestros. Ellos van a imitarte a ti así como Dios te manda a imitar a Cristo. Si tú estás lleno de amargura, ¿qué van a imitar tus hijos? Que es normal estar lleno de amargura. Si tú gritas y estás enojado, ¿qué van a imitar tus hijos? Que gritar es normal, que decir malas palabras es normal. Si estás odiando a alguien y a veces se te escapa en la mesa y ellos están sentados, ¿qué pensás que van a decir tus hijos? Que eso está bien. Por eso el perdonar es un ejercicio que como padres debemos tomarlo y enseñarles a ellos: mira, hijo, me equivoqué, te tengo que pedir perdón porque yo hice mal esto. A mí, ¿sabés las veces que fui a hablar con mi hijo Nata, le pedí perdón porque actué mal como papá? No me hizo menos padre, me hizo más padre. Anoche tuvimos una charla entre los cuatro, después de que Johnny me informó qué pasó en la iglesia. Los dos estaban llorando. Entendieron la disciplina que iban a tener por 2 días por haberse portado tan mal. Estaban de acuerdo. Entonces viene Jenny y le dice a Benji: lo siento, hijo. Yo sé que es dura la disciplina. No, mamá, yo tengo que decirte lo siento. Perdóname. Nos miramos los dos. ¿Ya se fue así? Lo estamos haciendo bien. Porque no queremos que nuestros hijos se críen con resentimiento hacia nosotros. A veces le pedimos perdón y muchas veces nosotros tenemos que enseñarles que ellos deben perdonar también. No justificar la rebeldía, las cosas malas que ellos hacen porque son nuestros hijos. Si lo amamos, la Biblia dice que Dios nos disciplina a nosotros. Nosotros también debemos hacerlo con nuestros hijos, en el temor de Dios, sin ofenderlos, pero sí disciplinarlos. ¿Amén? Entonces, es importante eso. Ya vamos a ir cerrando. ¿Dónde me quedé? Ya vamos a terminar con esto más y ya está. Como padres, nosotros debemos experimentar diariamente el perdonar con nuestras esposas, familiares y amigos, porque ellos van a ver. Los niños van a aprender a través de nosotros que el odio o el egoísmo o la mentira o los celos o vivir en amargura es normal si vivimos de esa manera. Esto debe terminar, no debe ser así. Es la razón por cual Dios derramó su amor en nuestro corazón para que a través de Él aprendamos a perdonar. Y puse ahí, aprendamos, porque la idea es que todos estamos ahí. ¿Sí? Todos estamos ahí. Mañana te prometo que vas a estar en una situación donde alguien te va a ofender y vas a tener que practicar el perdón. En el trabajo, con una compañera que a veces te hace bullying, vas a tener que ejercitar ahí. Ahora, ¿qué es perdonar terminando? Perdonar, son 4 cosas que escribí acá. Perdonar es recordar cuánto he sido perdonado, para hacer un resumen de ya lo que hemos hablado. ¿Cuánto Dios me ha perdonado a mí? Cuando yo lo pongo en la balanza, es tanto lo que Dios me perdona,
que la balanza del que me ofende se hace más chiquita. Entonces, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Perdonar es terminar con tu derecho a vengarte. Me la va a pagar cuando llegue a casa. A la sopa le voy a poner tanta sal que va a salir corriendo. O le voy a poner un clavo cuando se levanta al trabajo. No sé, ¿no hacen ustedes mujeres eso? No, ¿no? Perdonar es dejar que Dios sea el juez. Él es el juez de papá, Él es el juez de tu esposa, Él es el juez de tu esposa. No somos nosotros. Porque si nosotros nos ponemos como jueces, nos estaríamos sentando en la silla del Señor Jesús, quien es el único que tiene autoridad para juzgar. Entonces, perdonar es recordar cuánto has sido perdonar. Perdonar es renunciar a tu derecho de vengarte. Perdonar es pagar bien por mal. ¿Cómo? Si vos me haces mal, la retribución tiene que ser mal. Es matemática pura, Miguel. Pero Jesús dijo que no. Amad a los que se ultrajan. Bendecid a los que persiguen. Por eso hace unas semanas atrás le había dicho, hay que ser consciente qué significa ser un seguidor de Jesucristo. Yo quiero seguir a Jesús y quiero vivir para Él y quiero servirle a Él. Debo recordar que el que va a estar probado constantemente es uno. Para que Dios siga purificándote y pueda ser un modelo que Él quiera utilizar. Y último, perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. ¿Cuántas veces el Señor dijo Pedro? ¿Cuántas? Siempre. En todo momento. Yo no sé en esta noche cómo llegaste. Yo no sé si hay alguien, si un hijo está mal con su mamá, una hija está mal con su mamá, si están mal ustedes como pareja. Yo sé que hay veces que hay cosas que son difíciles de perdonar. Perdonar no es decir, estoy de acuerdo con el mal que me hiciste. No es eso. Perdonar es dejar pasar. ¿Qué quiere decir eso? Dejar pasar la ofensa. Tampoco perdonar es olvidar. ¿Viste? Algunos dicen, cuando perdono me olvido. Yo recién le compartí una historia que me pasó cuando era niño, ¿no? Supuestamente ya perdoné, no tendría que recordar. No recuerdo con aquel dolor que lo viví cuando era niño. Eso se llama resentimiento, es traer un sentimiento que me hizo tanto daño en el pasado, lo traigo al presente y me hace tanto daño como la primera vez. Perdonar es dejar pasar la ofensa, pero es cuando lo recuerdo tener paz de saber que ya he perdonado y Dios ya me ha perdonado. Amén. Entonces quiero en esta noche que puedas pensar ahí donde estás sentado o sentada. ¿Habrá alguien que tengas que perdonar? ¿Será mamá? Porque quizás no entendés las cosas que hace, pero seguramente que tiene una razón para educarte como lo hace. Te ama y quiere proteger de cosas que quizás ella sufrió, así como yo trato de proteger a mis hijos de cosas que ellos no sufran. No quiero que sufran como yo. Quizás con tu pareja las cosas no están bien, o querés esta mañana decir, Señor, quiero ser un imitador de tu amor. Padre Celestial, te doy tantas gracias. Gracias en esta noche por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por este llamado que nos haces, Padre, a amar como tú amas, Dios. Y que el Hijo de Dios, el que dice que te ama, desde dentro de su corazón va a poder perdonar para estar en paz contigo y en paz con las personas. Tu palabra dice, Señor, que tú vienes a sanar las heridas que fueron hechas en nuestra alma. Dios, mira los corazones que están en este cuarto, Señor. Y si hay alguno que tiene el alma herida, Señor, te ruego que lo sanes, Padre. Te ruego que la sanes, Señor. Ellos puedan experimentar el mismo poder, el mismo amor que experimenté yo hace tantos años, Dios. Perdonar es ser libre, es volver a sonreír, es volver a recordar que la vida tiene un propósito más grande de lo que nos haya pasado. Pongo, Padre, tus hijos y tus hijas en tus manos. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a dar lugar a Luisito que pase.